En cada una de estas 1300 semanas junto a ustedes, nos hemos acercado a seres humanos extraordinarios, personas capaces de usar sus manos para transformar desde lo más pequeño hasta lo inmenso en verdaderos prodigios. Gente dispuesta a sobrepasar sus propios límites, crear, construir, cambiar su vida y la de los demás, convertirse en héroes y enfrentar con humor las más complejas circunstancias. Volvemos a tentar a la memoria con estos 25 años de personajes. A lo largo de estos 25 años, frente a nuestras cámaras han pasado pintores, comediantes, líderes comunitarios, danzantes, campeones olímpicos, constructores de puentes, luthiers, alpargateros, todas sin duda personas extraordinarias. Sus historias, anécdotas y su especial modo de ver la vida ocupan un capítulo especial en Día a Día. Es más, el primer reportaje que este programa emitió al aire, el 28 de mayo de 1998, se centró en el pintor de la selva Ramón Piaguaje, el artista secoya que subido en una balsa pintaba con hábil trazo la belleza de la Amazonía ecuatoriana y al mismo tiempo inauguraba un programa que en cuarto de siglo no ha parado de contar historias como la suya. Hay un personaje que es el heredero de Tony el Suizo, un puentero que se dedicó a sembrar puentes en todo el Ecuador. Aprendió de Tony el Suizo y cuando él tuvo que irse, Walter Yáñez se quedó aquí. Y es increíble la cantidad de puentes que él pudo construir junto a la gente, porque esa era además su virtud, que él no llegaba y te decía, te voy a instalar un puente aquí, sino que decía, a ver, ¿cuántas manos hay? ¿Con cuánta gente contamos? Aquí todos trabajamos. Eran puentes de 200 metros de largo que unían comunidades que habían permanecido aisladas, además que se construían en tiempo récord. Eran 2 días exagerando y ya estaba el puente listo. Imagínate una necesidad que la gente había tenido durante tantos años, en 2 días estaba resuelta. Era como inaugurar su oportunidad de estar conectados con el mundo, con la gente. Y con la misma visión de Walter y Tony el Suizo, han ido apareciendo otros puenteros en el país. En los últimos años suena con mucha fuerza en Esmeraldas el nombre de Teresa Yepes, la que conocen como la Soldadora. Ella juntó los esfuerzos de San Mateo para reparar el puente que une a la isla Luis Vargas Torres con el resto de la ciudad de Esmeraldas. Entre chispas y sudor, ella ha sabido unir a su comunidad ante la ausencia de la obra pública y las inclemencias del tiempo. El Ecuador está repleto de gente generosa y trabajadora, gente que ha apostado por la idea de que no hay desarrollo sin comunidad. Eso es lo que nos dijo el padre Antonio Polo, pieza fundamental para que unas pequeñas empresas comunitarias de Salinas de Guaranda hoy sean una corporación que vende lácteos, embutidos, artesanías, productos deshidratados y más. A pesar de que no fue un inicio fácil, esta comunidad es ejemplo de perseverancia y trabajo duro. Hace 30 años, a Edgar Palacio se le ocurrió una idea, que la música y el ritmo pueden mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. Así se fundó Sinamune, como un espacio para romper prejuicios, que enseña a sus estudiantes a superarse a sí mismos con ayuda de instrumentos, bailes y canciones. Por nuestro programa también han pasado personajes de grandes proezas y retos inusuales. Otro reportaje que recuerdo son los hieleros del Cayambe. Nosotros llegamos al Cayambe porque hay una competencia súper peculiar. Un grupo de hombres se preparan todo el año para ser como los más fuertes y subir el Cayambe, cortar el trozo de hielo más grande, cargarlos en sus espaldas e ir camino abajo por el Cayambe y correr por todas las calles de Cayambe con el hielo en sus espaldas. Es una fiesta súper grande, pero también es como el reflejo de la población y la fuerza que tiene la población del Cayambe. En estos 25 años hemos tenido el privilegio de entrevistar a artistas de talla mundial como Joaquín Lavado, más conocido como Quino, quien con sus creaciones nos enseñó a varias generaciones a ver el mundo desde un punto de vista crítico, sensato y optimista.
En otras palabras, desde la mirada de su personaje más famoso, Mafalda. Dicen que lo más importante que tiene un artista es su mirada, y esto es especialmente cierto cuando hablamos de un fotógrafo. Luis Pacheco fue los ojos de la capital a mediados del cambiante siglo pasado. Su trabajo es la memoria gráfica de Quito, de sus calles y sus personajes emblemáticos. En el 2019 hicimos un reportaje para conmemorar su legado a partir de las anécdotas de su hijo René, quien heredó el oficio y aún capta lo que ocurre en el centro histórico semana tras semana. Lo que hacemos frente a la adversidad es lo que nos define, y quienes ponen la vida de otros sobre la propia entran en la categoría de héroes. Ese fue el caso de Frank Paus, quien en 2006, por salvar a su abuela de vapor hirviente de la erupción del volcán Tungurahua, sufrió quemaduras en el 80% de su cuerpo. Se lo nombró el héroe de Palitagua. Su historia llamó la atención del mundo y con ella llegó la ayuda internacional. Día a día contó su historia y lo acompañó en parte de su tratamiento. Es momento de recordar la historia de Ángel Puya, el sargento que volvió de la muerte. Mientras defendía al país en el Alto Cenepa, fue víctima de una mina que le arrebató su pierna izquierda. A momentos se sentía afortunado de estar vivo, pero la mayoría del tiempo pensaba que sus días terminarían pronto. Poco a poco, Ángel se fue rehabilitando y volvió a su vida su mayor pasión, el deporte. En su primera carrera, en 1999, llegó en los primeros lugares. Sin embargo, terminar la competencia fue suficiente viada para recobrar su vida. Ha completado desde entonces más competencias de las que puede recordar y ha ganado medallas representando al Ecuador. En estos 25 años, el mundo ha cambiado rápidamente y en el camino hemos presenciado el ocaso de muchos oficios que alguna vez fueron esenciales para la vida de pueblos y ciudades del Ecuador. Con nuestra cámara hemos contado estas historias como un homenaje a la memoria. Salinas de Guaranda, yo ya la había visitado antes porque parte de mi familia es de allá. Volver fue un poco descorazonante porque ya no había el movimiento que yo estaba acostumbrado a ver de niño y de adolescente. Los salineros y las salineras ya no estaban subidos en las piedras botando agua todo el día, especialmente en los días de sol porque se seca más rápido. Pero luego nos presentaron a mamá Lola, que es la salinera, digamos, no sé si decir la última salinera, pero al menos una de las últimas. Ella tenía más o menos 88 años, pese a condiciones médicas que ella tiene en sus manos. Todas las mañanas, o saltando una que otra por su edad, se subía a la piedra, iba con sus baldes, le echaba agua y bañaba la piedra todos los días para que esa agua llegue a unas piscinas más abajo, llenas de sal, y luego tomar esa agua y llevarla a hervir para que se concentre y luego dejarle secar al lado del fogón y luego obtener piedras preciosas de sal. En un tiempo la sal era el oro blanco, incluso para las personas que habitaron esta zona antes de los incas. Entonces la sal que había construido este pueblo estaba teniendo su ocaso en las manos de esta señora que con todo el cariño del mundo, como que fuera un bebé, arropaba con pajonales estas bolas de sal y las trataba como tesoros. En este cuarto de siglo ha habido también espacio para reírnos de nosotros mismos. Una labor difícil, pero esencial, encargada a los comediantes y a personas que no le temen burlarse de sus desgracias. Actores como Carlos Michelena y Nancy Rizol nos enseñaron que la comedia es el más amable de los espejos para reconocer nuestras falencias y mejorar. No podemos dejar de mencionar a Ramón Mendoza, a quien conocimos en 2010 como el presidente del Club de los Cachudos. Él, a partir de una desilusión amorosa, formó una de las asociaciones más curiosas del país. Realmente ha sido un gusto conocer y entrevistar a todas y cada una de estas personas. Llevar hasta ustedes sus voces y sus historias ha sido y seguirá siendo nuestra más grande motivación.